Lágrimas en una flor marchita, parte 8. Con los días, Taeha, antes de salir de su departamento, vio a su osito de peluche y feliz mencionaba que Hae-soo está enamorada de él. Desde entonces, tanto Taeha como Hae-soo no pararon de enviarse mensajes. Él, sobre todo, le enviaba constantemente fotos de todo lo que hacía. Llegaba la noche y Hae-soo sentía en este actuar como el de un marido intentando tranquilizar a su pareja para que vea que solo está trabajando. Y dado a eso, Hae-soo se contagió y por primera vez hizo lo mismo, haciendo sonreír a Taeha. Mientras tanto, Taeha andaba sumido en la miseria. Se daba cuenta que él no es nada ante su padre, pues tiene ese tipo de padre que no parpadea ni aunque sus hijos mueran frente a él. Al inicio pensó dejar vivir a su hermano sin molestarlo. Pensó que él sabía cuál es su lugar. Pero como ve que no, Taeha se las pagará. Así recordó a la mujer de su hermano. Pensaba hacerle algo y a ver si su hermanito reacciona como desea. Pues si esa mujer le interesa, perderá la cabeza por intentar protegerla. Por otro lado, Jae se encontraba con Taeha. Lo veía tan interesado en comunicarle todo lo que hace a esa mujer, pero quería que su maestro sepa que el primer amor no se cumple. Taeha no quería escucharlo, pero Jae le aseguraba que todos los hombres tienen un primer amor de mierda. Pero Taeha decía que en su caso no es así, pues Na Hae-soo está enamorada de él. Jae solo podía pensar que así justamente es el primer amor, ingenuo, tanto que roza la estupidez. Es una época en la que se piensa que el amor lo es todo, todo para que al final termine en destrucción. Pero si Jae pensaba así es porque él tuvo una experiencia similar, pero hoy le contaba a Taeha que para él lo más cercano al amor es el dinero, pues este no te traiciona. Por eso buscará una vieja con mucha plata y vivirá tranquilo el resto de su vida. Pero de pronto Taeha muy serio lo miró y le preguntaba: ¿qué tanto le contaste al presidente de mí? Al mismo tiempo, el guardaespaldas de Taeha llegaba al hotel donde solía trabajar Hae-soo. Por otro lado, Jae se reía. No podía creer que Taeha lo sabía todo. Es igual de manipulador que su padre. Se reía porque el miedo que le tiene al presidente no se compara con el miedo que le tiene ahora a su nuevo jefe. En eso, Taeha le agradecía por intentar cubrirlo. Al menos sabe que él está de su lado, pero ahora el problema es Taeha. Taeha estaba un poco inquieto, pues sabía que Taeha podría hacerle algo a Hae-soo, aunque pensaba protegerla. Y ahora que él le gusta a Hae-soo, anhelaba siempre hacerla sonreír. Por otro lado, Taeha estaba hablando con un tipo de un bar. Le pedía aceptar a una mujer. Tras pedirle ese favor, este tipo esperaba que esa mujer valga la pena. Más tarde, un tipo extraño se acercó a Taeha, diciéndole que el jefe lo ha llamado, pero al ver su rostro se dio cuenta que se había equivocado de persona. Le decía que él es un tipo bendecido por el cielo, pero en eso, aquel tipo del bar que habló con Taeha salió a verlo y le pedía ir con él de inmediato. Mientras tanto, aquella chiquilla de buena clase estaba furiosa. Le contó a su amiga que su padre quiere que ella se acerque al hijo delincuente del presidente Boon. Su amiga le decía que si ella no lo quiere, que se lo dé a ella. Pero esa chica hablaba porque no lo conoce y suponía que él es de esos hombres que desechan a las mujeres. Y bueno, uno sí es así, Taeha. Mientras tanto, Taeha estaba junto a Hae-soo. La besaba, abrazaba, estaba feliz aunque tenía que comentarle que mañana iba a estar muy ocupado, que quizás no podrá escribirle mucho, por eso no debe estar triste. Así el día siguiente Taeha iba a asistir a la exposición de su madrastra y esperaba que Hae-soo le escriba si algo llega a pasar, pues él la va a proteger. Con las horas, Taeha llegaba al lugar de la exposición. Se encontraba con su madrastra y muy al fondo del lugar estaba la niñita consentida que no quiere nada de Taeha. Por otro lado, ya Hae-soo salía de trabajar cuando de la nada su celular sonó. Al contestar era su ex jefa del hotel, quien le comentaba que como supo que ella buscaba trabajo, le ayudó a encontrar uno muy bueno. El pago por hora es altísimo y el trabajo muy sencillo. Además, justo necesitaban a alguien. Hae-soo quería saber de qué trata y esta mujer mencionó que es un trabajo en la recepción de un karaoke subterráneo. Y si desea trabajar debe ir de urgencia. Hae-soo recordaba que la antigua Hae
Haisu hubiese dudado de una suerte que nunca fue suya. Antes pensaría que es una trampa tendida por la desgracia, pero por alguna razón hoy quería confiar y aceptó. Pero algo era verdad. Siempre los infortunios la han perseguido durante toda su vida, y aún así, por alguna razón, hoy no sentía miedo. Y empezó a vivir en el mundo que Boon Taeha le mostró, un mundo cálido, y por eso olvidó su realidad. Por otro lado, Jae no sabía por qué Taeha lo llevó a esa exposición. Y claro que hay una razón. Taeha le pedía divertirse, atrapar a esa mujer de sus sueños. Aquí hay tantas ricachonas frustradas. Pero luego, antes de que sea muy tarde, le pedía ir a cuidar de Haisu. En eso Taeha le escribía a Haisu si ya fue a casa, y ella dijo que sí, que ya estaba en casa. Pero Taeha, aún así, estaba ansioso. Sin embargo, ante la gente, él, según, estaba disfrutando todo. Pero por otro lado, Hani, la dichosa niña mimada sin buen gusto, pensaba en lo que su amiga le dijo, así que se acercó a Taeha. Le contó que su padre le pidió acercarse y Taeha, al verla, sabía que es la hija del presidente de Jungmoo-hyeon, y sin darle importancia, la ignoró. Más tarde Taeha pasó junto a su madrastra, pues ante todos él es el hijo de esa señora. Por su apariencia todos la elogiaban, y Taeha no tardó en mencionarle a su madrastra que aún tiene mucho por aprender de su mamá, y esperaba que su madre se sienta orgullosa de él. Así esta mujer tuvo incluso que abrazarlo para guardar las apariencias. Mientras tanto, Haisu ya llegaba al subterráneo. Seguía las indicaciones que le dio esa vieja, y aunque sentía miedo, pensaba en no molestar a Taeha. Además, ella no quería contarle que estaba buscando más empleos para obtener una casa para los dos. Mientras tanto, Taeha ya se enteraba por su guardaespaldas que la ratoncita está entrando a la cueva de los lobos, y esperaba que todos se diviertan con ella. Según él, estaba haciendo algo bueno, dándole trabajo a alguien que lo necesita. Además, Haisu había llegado a ese lugar por su cuenta. Lo que ocurra ahí no será su culpa. Así Haisu ingresó a ese lugar. Pronto se dio cuenta que esa vieja estaba confundida, o ella confundió la dirección. Sabía que esto estaba mal, pensaba salir de ahí, pero justo en la puerta de salida, ya un hombre se lo impedía. Por otro lado, Hani estaba esperando el ascensor exclusivo para los empleados. Quería ir a tomar aire, pero de golpe vio algo inusual. Jae ya había encontrado a su vieja ricachona, y en eso Hani le contaba que si él quiere dinero, esa mujer con la que está no podrá dárselo. No es más que un amante. Esa señora no tardó en huir. Y minutos después Jae quería saber cómo supo que él quería sacarle dinero a esa señora. Hani, mientras fumaba, le dijo que él tiene pinta de incluso querer seducir a su mamá. Y ahora Jae lo entendía. Casi todos los ricos están medios locos. Mientras tanto, Taeha estaba recibiendo una buena bofetada de la directora Baek, su disque madre, solo por llamarla así, madre. Y cuando quiso volver a golpearlo, Taeha la sujetó y le mencionaba que ahora es muy débil, pues cuando era niño sus golpes sí dolían. ¿O será que ahora que él se parece mucho a su padre, le resulta incómodo golpearlo? Esa señora empezó a reírse como loca, preguntándole si le gusta compararse con ese ser tan cruel y mujeriego. Le aclaraba que él tendrá el mismo destino que su padre. Cada mujer que se acerque a él se secará y morirá. Y alejándose de él, recordaba el día en que conoció a su esposo. Y sí, por eso no podía golpear con firmeza a Taeha, pues esos dos son idénticos. Minutos después, la bruja ya se encontraba haciéndole los planes a Taeha con la amiga de Hani, llamada Jonseo. Y obviamente Taeha odiaba todo esto. Mientras tanto, Jae había perdido demasiado tiempo con las interrogaciones de Hani acerca de su jefe. Se había hecho tarde para ir a custodiar a Haisu, pero cuando ya estaba por irse, se encontraba con Sunbae, la mano derecha de Taeha, quien le informaba que Taeha lo está buscando. Entre la multitud vio a Taeha, quien se sorprendió al verlo, y Jae, al ver su mirada tan filosa, sabía que había sido engañado. Solamente lo retrasaron. Taeha ahora sí no podía ignorar el mal presentimiento que tenía, y sin importarle nada se marchó del lugar. Por otro lado, Haisu estaba en verdaderos aprietos. Quería salir corriendo de ese lugar porque sentía el peligro, pero ese hijo de su mala madre no solo la arrastraba, sino que también le rompió su celular. Haisu no sabía por qué la vida era tan cruel con ella.
y a los pocos minutos Jaisu fue llevada ante la encargada, quien al verla le entregaba un trapito que debe usar. Jaisu recordaba su pasado con Mirdeon, cuando él la humillaba y la trataba como si fuera una mujer fácil. Pero en eso Jaisu le pidió ayuda a la encargada. Ella no debería estar aquí, pero esa mujer le aclaraba que ya no hay escapatoria, solo debe obedecer, o el infierno no solo caerá sobre ella, sino en todas. Jaisu de nuevo revivía el infierno que vivió con los maltratos de su padre y las acusaciones de Mincheol, pero también recordaba a su adorado Taeha, quien la hacía sentir única e importante. Recordaba cuando ella le advirtió que solo le traería miseria si se queda con ella, pero a él eso no le importó, porque lo único que quería él era estar con ella. Jaisu ahora sí se arrepentía de no haberle confesado a Taeha lo que siente por él, pero ahora solo deseaba que él sea feliz, mientras que ella ya aceptaba su cruel destino. Por otro lado, Taeha llegó al hotel en donde trabajaba Jaisu. La dueña estaba frustrada porque no había ningún cliente y antes le iba súper bien. En eso vio a Taeha, lo saludaba, pero él solo quería saber sobre Jaisu. Esta mujer, refunfuñando, le contó que ella ya no trabaja ahí. Le había informado que se irá a trabajar en un lugar mucho más fácil en donde le pagan mejor. Así que de seguro aceptó. Taeha, que conoce bien a Jaisu, sabía que ella es desconfiada y que le costaba expresar sus sentimientos y emociones, y cuando por fin quiso abrir su corazón al mundo y confiar un poco, llegaba esa bendita mujer para arruinarlo todo. Por eso, tomando un extintor, lo lanzó contra la ventana de la recepción. Y ahora sí, sacando su verdadero demonio interior, le preguntaba nuevamente: ¿dónde está Jaisu? La mujer, aterrada, rápidamente confesó todo, que le dieron dinero a cambio de enviar a Jaisu a ese lugar, pero según es para ayudarla porque ganaría mucho dinero y así pagaría sus deudas. Pero ella se metió con la persona equivocada, pues Taeha andaba con el chamuco activado y cambiándose de ropa, hoy se dirigía a salvar a Jaisu. Por otro lado, Taeha le daba instrucciones a la mujer del club nocturno para que arreglara a Jaisu. Debía verse como las mujeres que le gustan. Además, sabía que Jaisu solo aparentaba ser digna, pero en el fondo quiere ponerse una zapatilla de cristal, y él estaba decidido a quitarle lo digna. En eso sintió satisfacción al ver una foto de Jaisu ya arreglada, y para él ahora sí se ve como una mujer. Mientras tanto, a las afueras del club, ya unos hombres, por órdenes de Taeha, esperaban la hora para poder divertirse con la mujer que les había prometido su jefe, pero de pronto les lanzaban una botella, llamando por completo la atención de estos hombres, quienes fueron detrás del culpable, y era Jae. Taeha, que ya había tenido todo planeado, al ver que esos hombres se marchaban, decidió entrar al club, y solo. Recordaba que Jae no estuvo de acuerdo con que él entre solo a ese lugar, pero Taeha, sin miedo, no pensaba esperar por ayuda, y le importaba un pepino su reputación, o lo que diga su padre. Al entrar a ese lugar, todos se sorprendieron al verlo porque no lo conocían, y tras noquear a algunos de estos hombres, uno de ellos le preguntaba quién es él, y Taeha, antes de dormirlo, le contó que él es un gigoló. Por otro lado, ya en la sala VIP se encontraban los hombres esperando a Jaisu, quien pronto aparecía por la puerta. Jaisu, al sentir las miradas pervertidas de estos hombres, sentía como si la estuvieran despedazando pieza por pieza. Jaisu sabía que no tenía salida. Obedeció en silencio y ese tipo le pidió que se sentara a su lado. Ella quiso mantener su distancia, pero este la acercó a la fuerza. Todos en ese lugar se burlaban de ella, preguntándole que a quién había ofendido para terminar en un lugar así, pero el tipo que estaba al lado de Jaisu le acercaba su vaso para que ella le sirviera el alcohol. Jaisu no reaccionaba, estaba sumergida en sus recuerdos, pues no es la primera vez que alguien la quiere obligar a hacer algo que no desea hacer. En el restaurante fue valiente, asombrando a su jefe y a su compañera, y fue así porque Taeha siempre le ha dicho que ella debe cambiar en su forma de pensar, que debe hacer solo lo que desee, ser libre y ya no depender de nadie más. Por eso hoy Jaisu se negaba a complacer a este hombre y le dijo que si tanto desea un trago, que se lo sirva a él mismo. Esta reacción sorprendió mucho a ese hombre y mientras tanto, Taeha seguía abriéndose paso en ese lugar, el cual era inmenso. De pronto, la mujer que envió a Jaisu al infierno aparecía frente a Taeha. Lo confundía con otro de los hombres que estarían con Jaisu y lo guió hasta donde estaba ella, sin saber que en ese lugar se armaría tremendo desmadre.
Mientras tanto, Haesu, tras negarse, hizo que ese hombre enfureciera. Ya estaba manoseándole y quería hacer la suya primero. Haesu ante esto sentía como poco a poco se iba marchitando. Ese hombre era brusco y entendía que Taeha siempre fue gentil. Sus brazos, sus besos, en vez de dolor la llenaban de dicha. Por eso lloraba, hasta que de pronto su ángel guardián llegaba. Haesu estaba aterrada y en eso la mujer que lo llevó les dijo que este es un novato. Ellos estaban asombrados hasta que uno de esos recordó haberlo visto con su compañero, así que lo confirmaron. Dejaron entrar al lobo vestido de oveja. Taeha se acercó a la botella sin prestarle atención a esos hombres. Se dirigió a Haesu diciéndole que ella mencionó que ya estaba en casa, porque no le avisó de esto. Haesu sintió como si le hubiera apuñalado el corazón, y más por la mirada que le lanzó Taeha. Se sentía culpable por haberlo arrastrado a esta miseria, pero a su vez sentía alivio de que alguien se preocupara por ella, pero odiaba la idea de que saliera lastimado. Con sus manos temblorosas empezó a servirle la bebida a Taeha, y el otro tipo se ofendió. Por primera vez Haesu pidió ayuda, y eso motivó aún más a Taeha, quien rápidamente al ver que ese tonto le puso la mano encima, le pidió que se aleje de su señora, pues ella ya ha dicho que no está trabajando. Tras golpear a ese bobo fue por los demás, uno por uno, les iba sacando cacho, mientras que Haesu estaba asustada. El hombre que recibió el primer golpe estaba asombrado, pero por no hacerse el dormido, recibió unos cuantos dedos rotos. Mientras tanto, Haesu no podía creer esto, aunque en eso, alguien apuñaló a Taeha por la espalda. Tras eso lo lanzó al suelo y quiso acabar con él, pero Taeha, como le había prometido ya no salir herido, rápidamente logró acabar con ese tipo, pero se confió. Alguien atrás de él iba a arrebatarle la vida, aunque Haesu esta vez se armó de valor y con una botella le rompió la cabeza a ese hombre, salvando así a Taeha. El bobote de Taeha se reía al verla actuar así, pero Haesu no entendía por qué es así de loco y él confesaba que sí, está loco, y tras ver la sangre, solo la abrazaba aliviado. Sin embargo, ahora le pedía que oyeran juntos. Mientras trataban de escapar de ese lugar, Haesu se sentía incómoda con esa ropa tan horrible. Taeha, que la observaba, recordaba esas miradas impuras hacia ella. Estaba enojado, pero en eso escuchó pasos acelerados, así que antes de ser descubiertos ingresaron a una habitación. Al parecer, la estaban buscando a ella. Taeha, acercándose a ella, le decía que él llamará la atención de esos hombres para que ella luego corra. Pero Haesu no pensaba permitir que él se arriesgue de esa manera, aunque él no le hizo caso, y salió listo para enfrentarse a esos tipos. Mientras tanto, Taeha ya estaba al tanto de todo lo que ocurría en el club y de cómo su hermano había acabado con cada uno de esos hombres. Todo por esa mujer. Por otro lado, Taeha se encontraba de nuevo con la mujer del club. Haesu observaba cómo ella le sonreía a Taeha y quería saber si él también le sonríe. Pero de pronto esa mujer le preguntó a Taeha si la mujer que buscaba es su pareja. Taeha le respondió que no, que simplemente tienen una relación física. Y esas fueron las palabras de Haesu. Aunque esa mujer no le creía nada, él lucía muy enojado y confesaba que a ella los hombres las ven como simples trozos de carne. Pero él la miraba con una tristeza profunda, como si ella realmente fuera humana. Por ese motivo decidió ayudarlo. Le indicaba una puerta que conduce a una escalera de emergencia que nadie usa y por la cual podían escapar. Así fue como Taeha y Haesu lograron huir de ese club. Ya fuera de ese lugar, Haesu regañaba a su cachorrito por haber sido tan imprudente y haberse destrozado el cuerpo por su culpa. Taeha, furioso, le aclaraba que él también es humano y pensaba en cómo se sintió al enterarse que ella estaba en ese lugar. La ira hacía que hierva su sangre y ni siquiera sabe con qué tipos de pensamientos ingresó a ese lugar. Y todo empeoró al verla vestida así, ver cómo esos hombres la tocaban. Así que le preguntaba, incluso después de ver todo eso, debía comportarse. De golpe, Taeha la besaba, como marcando territorio. En eso, Haesu le preguntaba cómo la encontró, aunque Taeha sabía que ella ya notó que él la ha estado siguiendo todo este tiempo, y ella no ocultó saberlo.
siempre notó su presencia. Además, él siempre aparecía cuanto más lo necesitaba. Entre besos, Haizu pensaba, ella no era más que una flor marchita, pero él con su cálido cariño logró hacer que su corazón volviera a agitarse. Y aunque sabía que algo en él es sospechoso, no le importaba, porque así le gustaba. Y si antes se reprimía, hoy dejaba salir esos pensamientos. Y pensaba que él siempre encontraba la manera de que nadie la lastime. Taeha, en cambio, se sentía culpable. Y esta vez él le había mostrado algo que quiso ocultarle siempre: su manera de ser. Aunque así, Haizu recordaba su relación con Mincheol. Una relación ingenua y llena de momentos espontáneos. Y aunque pensó que sería su único amor, hoy confirmaba que ella aún podía amar a alguien más. Pero Haizu tenía miedo de que el corazón de Taeha en algún momento cambie al igual que el de Mincheol. Aunque a su vez pensaba que si Mincheol fue su primer amor, quizás ella pueda ser el último amor de Taeha. Y estaba dispuesta a arriesgarse, sin importar que en el futuro ese amor cambie, porque ya no podía seguir negando lo que siente. Así que le pedía que la abrace y que vuelvan a casa juntos. Un poco después, ya en casa, Taeha dio rienda suelta a sus sentimientos más impuros. Pero esta vez no fue nada cariñoso ni dulce. Era brusco con ella, la trataba un poco mal. Aún así, Haizu disfrutaba de su compañía. Sentía que de alguna manera él estaba desquitando toda su ira y frustración. Pues Taeha se sentía herido porque ella no cumplió con su promesa y se puso en peligro. Haizu recordaba lo que Taeha le dijo a esa mujer, que ambos tienen una relación física. Y en parte sabía que eso es su culpa, porque ella fue quien lo había forzado a tener una relación superficial. Y ahora se arrepentía. Haizu lo único que quería era poder abrazarlo y olvidarse de todo. Le suplicaba que la abrazara, y ante ello él así lo hizo, pues él quiere esto, verla desesperada por él. En eso ella lo vio sangrando, lo regañaba por haberle mentido, y Taeha sentía cierto placer al verla así por él. Después de unas horas, mientras ella curaba su herida, el silencio inundó la habitación. Todo ese tiempo él había estado ignorándola. Era como si la odiara. En eso, sus manos empezaron a temblar al imaginarse que Taeha era seducido por esa mujer del bar. Taeha, como si le hubiese leído la mente, le decía si acaso ella no tiene curiosidad por saber qué tipo de relación tiene con esa chica del club. Taeha le aseguró que era la primera vez que él ingresaba a un lugar así, y la primera vez que ve a esa mujer. Más tarde, como ninguno de los dos podían conciliar el sueño, Haizu le preguntaba a Taeha si es que ellos deberían vivir juntos, sorprendiendo a Taeha. Pero Haizu le aclaraba, ella es una mujer aburrida, no sabe divertirse, además es mucho mayor que él. De seguro se va a arrepentir de estar con ella, pues ni siquiera tiene un buen lugar para compartir con él. Sentía como si esas ganas de estar a su lado podrían convertirse en ganas de huir, pues ni siquiera tiene tiempo para una cita normal. Todo es trabajar para ella y por eso sabía que él será infeliz. Pero si aún sabiendo esto, él la acepta, ella quería que vivan juntos, pues ya no pensaba alejarlo más. Taeha ante esto la abrazaba, mientras que ella con lágrimas en los ojos le confesaba cuánto lo quiere y cómo deseaba estar con él y vivir juntos experiencias inolvidables. Sabía que todo va a ser humilde, pero aún así quería una oportunidad para vivir feliz. Antes ella había soñado tener eso con Mincheol, pero a sus 33 años, ese sueño de felicidad había terminado, pues ese bueno para nada pelos de zanahoria la engañó, y cuando pensó que ya no podía seguir más, apareció un ángel quien la liberó nuevamente de esa maldición, así que nuevamente soñaba con él. Por otra parte, Jai había sido molido a golpes por esos tipos que molestó. Pensaba en su joven amo, ya que meterse en ese lugar era como entrar a la guarida de lobos. Pero al ver cómo esos hombres corrían buscando a su jefe, se sintió feliz, pues al parecer había escapado y está a salvo, aunque no entendía por qué se arriesga tanto por esa mujer. Por otro lado, el pendejo de Mincheol pedía 2 botellas de soju. Sí, quería ahogar sus penas en el alcohol, ya que últimamente Ari ha estado de intensa interrogándolo por todo. Además, este tonto había ido a buscar a Haizu a la casa, pero al ver a los cobradores en la puerta ni siquiera pudo acercarse. Y claro, quería verla porque imaginaba a su Haizu con Taeha y quería confirmar si en realidad ese hombre es uno de los cobradores de deudas o si es algo más para ella. Pero a su vez se decía a sí mismo que Haizu es incapaz de estar con alguien más.
pues ella solo vive para él. Ay, ajá. Este animal creía que además nadie se fijaría en su exmujer, pues es insípida y llena de deudas, muy diferente a Ari. Este bobo se creía la divina comedia, convencido de que su Haizu lo recibirá con los brazos abiertos, pues recordaba que una vez desapareció 6 meses el muy desgraciado, y al regresar con dinero y con cara de perro arrepentido, ella se disculpó con él, sí, ella, y lo recibió como si nada, así que ingenuamente pensaba que esta vez va a ser igual. Pero ya estaba preocupado, como que se andaba tardando en pedirle disculpas a él. En eso el bebé recordaba cuando Haizu le pedía comer antes de beber, o si no le hará daño, pero él siempre terminaba rechazándola y humillándola, aunque estaba seguro, Haizu es la misma de siempre, una mujer que le perdonará cualquier cosa. Y así regresó con Ari. Llegaba todo borracho y le pedía que le prepare una sopa de brotes de soja, que ella siempre le prepara. Pero obviamente Ari se sorprendió, pues ella nunca ha cocinado. Y desde ahí ya empezó a dudar de Mierdeón. Por otro lado, Jai en casa había llamado a su novia de turno para que lo curara, pero al ver su espalda me preguntó, ¿dónde está el tatuajote que tenía Jai en su espalda? ¿Acaso era de los temporales? ¿Se ve? No se ve. ¿Se ve? No se ve. Mientras tanto, Jai analizaba. Seguro todo eso fue causado por Taeje, y estaba seguro que todos ellos odian a muerte a su maestro. Y ahora ya ni sabía quién realmente está de parte de su joven amo, pues él tiene un padre aterrador, un hermano arrogante y una madrastra cruela. Y ahora sí, sentía que había elegido el bando equivocado, el más peligroso, más porque Taeja es imprudente. De pronto empezó a sonreír, y la chica le preguntaba qué le pasa. ¿Acaso los golpes lo dejaron medio bobo? Pero él estaba feliz, con solo pensar que su joven amo también había recibido una paliza como él. A la mañana siguiente, Ari despertaba a Mincheol para que coma la sopa que le pidió preparar. Este bobo ni lo recordaba, y al ir a la mesa notó que incluso esa sopa estaba fría, pero le preguntaba a Ari si ella lo preparó. Ari, sonriendo, le dijo que no, lo pidió a domicilio. Aunque en eso Ari le preguntó si es que él seguía pensando en su ex esposa. Mincheol le aseguraba que no. Le dijo que lo que había dicho ayer fue una locura de un borracho, pero Ari le comentaba que tenía miedo porque se dice que por más que una pareja se divorcia, al volverse a ver, vuelven a revivir sus sentimientos. Incluso temía que cuando él entre a la universidad y vea muchas chicas mucho más jóvenes que ella, la deje. Pero Mincheol iba a demostrar que ella es mucho mejor que Haizu y que ni loco volvería con esa mujer. Así el bobote seguía viva la fiesta con Ari e ingenuamente seguía pensando que Haizu lo va a estar esperando. Por otro lado, Taeja regresaba a su apartamento. Jai al verlo se sorprendía porque no tenía ni un solo rasguño. Era como si nada le hubiese pasado. Pero en realidad Haizu lo había curado. Y por algún motivo este tonto quería seguirse lastimando para así llamar su atención. En eso Jai al verlo arreglar sus cosas le preguntaba si va a vivir con esa mujer. Y Taeja no lo ocultó. Pero antes de eso necesitaba que Jai haga algo por él. Jai pensaba que Taeja le iba a pedir que lo envíe con San Pedro al ex marido de Haizu para que así nunca más lo vuelva a ver. Pero Taeja tenía otro plan en mente. Aunque Taeja al mismo tiempo quería que todo salga tal como lo ha planeado. Y mientras veía su habitación repleta de fotos de Haizu, pensaba, haré que ese idiota vea con sus propios ojos que ella ya está con otro. Habían pasado ya varias semanas y la vida cotidiana de Haizu volvió a la normalidad, pero un día, al pasar por el hotel de esa vieja, vio que estaba cerrado y que incluso estaban pensando en venderlo todo. Pensaba que ella también tuvo un día desafortunado, pero en eso un hombre llegó a entregarle un dinero, supuestamente como indemnización por sus años de trabajo, aunque ella no lo aceptó. Y más tarde se arrepintió, porque ahora necesitaba encontrar otro trabajo, y más ahora que vive con Taeja. Mientras tanto, en la oficina Taeja salía tranquilamente hasta que su día se arruinó al encontrarse con su hermanito Taeje, quien se acercó a él para burlarse. Taeja no le prestó atención y pensaba marcharse cuando de pronto ese tonto le dijo si había recibido el regalo que con tanto esmero le había preparado. Taeja esta vez no se aguantó las ganas de apretarle el pescuezo a su hermano y dejarle en claro que su venganza ni siquiera ha comenzado.
Ya en la noche, como siempre, Taeha esperaba a Haesu, quien al darse cuenta que unas resbalosas estaban cerca de él, rápidamente salió para proteger su tesoro. Haesu sabía que necesitaba otro lugar a donde ir, ya que en donde estaban era muy pequeño para estar los dos. Le preguntaba a Taeha si había algún lugar donde le gustaría vivir. Taeha, sin dudarlo, le dijo que cualquier lugar estaba bien, siempre que esté con ella. Se sentía feliz, así sea debajo de un puente, pero acercándose a ella decía que si fuera un lugar cerca de su trabajo, sería genial. Haesu, ante esto, pensó en que podría averiguar por esos sectores, esperando que los precios de los arriendos sean accesibles. A la mañana siguiente, Haesu se fue al lugar donde trabaja Taeha y con solo echar un vistazo por las afueras ya notaba que todo es inaccesible. Aún así se quedó mirando alrededor, pero lo que ella no sabía es que justamente por ese sector vive Ari y Mincheol. Haesu se acercó para observar los precios de renta de los apartamentos, pero todos excedían su presupuesto. Ahora sí que la realidad de ser pobre le caería como balde de agua fría, porque durante todos estos años que estuvo con Mincheol, nunca se permitió desear nada. Siempre habían limitaciones, y ahora que Taeha le había dicho que no le importaba el lugar en donde viva, ella quería por lo menos encontrar un lugar decente donde estar, ya que no podía dejarlo como un cachorrito abandonado. Por eso debía encontrar al menos lo más económico posible. Por otro lado, Mincheol, después de que Ari le contó que había visto a Haesu con otro hombre, decidió ir a una agencia de detectives para que investiguen a Haesu y saber si es que ella lo está engañando. pendejo. Por otro lado, Haesu ya llegaba con un agente inmobiliario, quien le daba algunas opciones, pero para el presupuesto que ella tenía no le alcanzaba para ninguno. En eso el hombre le indicaba departamentos que el agente alquilaba por trabajo. Haesu, con todo esto, recordaba que una vez Mincheol mencionó que cuando gane mucho dinero comprarán una casa enorme, pero a ella nunca le importó eso, y ahora lo que le interesaba era poder alquilar un lugar donde vivir. Pero el hombre le decía que con ese dinero sería difícil que consiga un lugar. Haesu, ya dándose por vencida, simplemente le rogó a este agente que si aparece un lugar adecuado, no dude en informarle. Y aunque él aceptó cortésmente, sabía que con esa cantidad de dinero no va a conseguir nada. Por otro lado, Taeha estaba comprándole un nuevo celular a Haesu, pero como sería extraño que él, sin dinero, le dé algo, le pidió a la vendedora un favor, que se lo envuelva como si hubiese ganado el celular en un concurso. Incluso le pedía que agregue una tarjeta de felicitación al ganador, y la vendedora, embobada por la belleza de Taeha, enseguida lo hizo. De pronto, uno de sus guardias se acercó a él y le contó lo que hizo hoy Haesu, y en poco tiempo él ya llegaba a visitar a la gente inmobiliario. Por otro lado, Mincheol, que ahora sí estaba intranquilo, pensaba en la cantidad que le habían pedido para poder investigar a Haesu. $500 para empezar, ya que según ellos podían encontrarla así esté debajo de las piedras. Mincheol no podía creer que tenía que gastar esa cantidad, pero como ya le había dado muchas oportunidades a esa chica para disculparse, no tenía alternativa y quería saber qué ocurre con ella. Y como si se hubiese obsesionado con Taeha, a su mente se le venían las imágenes de él semidesnudo con Haesu. Y ahora sí el karma le estaba cobrando factura. Al final este animal aceptó el trato y así les iba a pagar lo acordado. Aunque bueno, Mincheol pensaba que ellos dos están solos en este mundo y que solo se pueden tener el uno al otro. Por eso estaba confiado en que podía tenerla cuando quisiera y desecharla cuando ya no la quiera. Por otro lado, Taeha, al encontrarse con Haesu, le entregaba el pequeño premio que según él se había ganado. Haesu creía que era un suplemento alimenticio, pero se quedó boquiabierta al ver que se trataba de un celular, justamente lo que necesitaba. No quería aceptarlo, pero Taeha es experto en manipulación, así que aceptó. Haesu sabía que como ahora ellos dos están viviendo juntos, la situación para ellos es mucho más formal y podían aceptar regalos. Tras eso, como ya tenía celular, agregaba el número de Taeha, pero él sentía curiosidad por saber con qué nombre lo agendaría. Pero ella, avergonzada, simplemente se fue corriendo y así colocó el nombre de Taeha y un corazón. ¡Ay, el amor! En eso, notaron los pétalos de la flor de cerezo. Todo era romántico, único, como la calma antes de una tragedia. Pero mientras ellos disfrutaban de la hermosa primavera, no se imaginaban que la desgracia se acercaría para lastimarlos.
Por otro lado, Mincheol andaba ansioso esperando noticias de Jaisu. Seguía pensando que ella está sumida en el dolor. Y ahora sí, este animal solo deseaba que ella dé señales de vida y decidía que ya es hora de volver a su lado. Pero de pronto recibió una llamada del investigador, quien ya tenía noticias sobre Jaisu y le pedía hablar personalmente con él. Esta historia continuará. Recuerden que esta historia está en emisión, así que tendremos que esperar para su continuación. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!